Así no ves lo que no te importa, vieja metiche. Esas fueron las palabras exactas de mi yerno, mientras me arrancaba los lentes de la cara con una violencia que todavía me hace temblar cuando lo recuerdo. Soy Remedios, tengo 74 años y durante una semana entera me dejaron ciega en mi propia casa. Tropezaba con los muebles como fantasma. Confundía mis medicinas por el color borroso de las pastillas y me caí 3 veces en los escalones que conozco de memoria desde hace 40 años. Pero lo que mi yerno Gonzalo no sabía, lo que ninguno de ellos imaginaba, es que mis oídos funcionaban perfectamente bien. Y lo que escuché mientras caminaba a tientas por los pasillos de mi propia casa fue suficiente para cambiar todo. Esa mañana había amanecido con el sol entrando por la ventana de mi recámara. Ese sol tibio de las 7 que me recuerda a mis años de enfermera, cuando me levantaba antes del alba para llegar al hospital. Me puse mis lentes en el buró, esos que el doctor Cervantes me recetó hace apenas 6 meses, porque mi vista ya no es la de antes, y bajé a la cocina teca a prepararme un café. La casa estaba en silencio. Lorena, mi hija y Gonzalo todavía dormían. Ellos siempre duermen hasta tarde, porque según Gonzalo, los empresarios exitosos no madrugan como los obreros. Nunca entendí esa lógica, pero hace mucho que dejé de entender muchas cosas de ese hombre. La cocina olía a los frijoles que dejé remojando la noche anterior. Mientras esperaba que el café colara, me senté en la mesa de madera que compré con mi primer sueldo completo del hospital, hace más de 40 años. Esta mesa ha visto de todo. Vio a mi esposo Refugio sentarse a cenar después de sus turnos en la fábrica. Vio a Lorena hacer sus tareas de primaria, de secundaria, de preparatoria. Vio los papeles de la universidad que yo firmaba con orgullo porque mi hija iba a ser profesionista, iba a tener la vida que yo no tuve. Y ahora esta mesa ve cómo mi yerno extiende sus documentos de negocios turbios, mientras yo sirvo el desayuno como si fuera la criada de mi propia casa. Pero esa mañana, algo me llamó la atención. Gonzalo había dejado unos papeles sobre el escritorio del estudio. Ese cuartito que era la recámara de Lorena cuando era niña y que ahora él se apropió como su oficina. La puerta estaba entreabierta. Normalmente yo no me meto en sus asuntos. Aprendí hace tiempo que con Gonzalo es mejor no hacer preguntas, no opinar, no existir demasiado. Pero vi mi nombre. Aunque mi vista está cansada, reconocí las letras de mi nombre completo en un documento oficial. Remedios. Guadalupe Mendoza, viuda de Herrera. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome en las orejas. El piso de madera crujió bajo mis pies y me detuve un segundo, escuchando si alguien se había despertado. Nada. Seguí caminando. Llegué al escritorio y tomé el papel, acercándomelo a los ojos porque las letras pequeñas ya no las distingo bien, ni con los lentes puestos. Era un documento notarial. No alcanzaba a leer todo, pero vi palabras sueltas que me helaron la sangre. Poder, representación, incapacidad, propiedad. No tuve tiempo de entender más. Una mano me agarró del hombro con fuerza y me giró violentamente. Era Gonzalo. Tenía el pelo revuelto del sueño y los ojos inyectados de una furia que nunca le había visto tan de cerca. Su aliento olía a cigarro viejo y a Sahén, a alcohol de la noche anterior. ¿Qué chingados estás haciendo, vieja? Su voz era un gruñido bajo, amenazante. ¿Quién te dio permiso de entrar aquí? ¿Quién te dio permiso de tocar mis cosas? Intenté explicarle.
Le dije que solo había visto mi nombre, que solo quería saber por qué mi nombre estaba en esos papeles. Pero antes de que pudiera terminar la frase, sentí cómo sus dedos se cerraban sobre el armazón de mis lentes. Tiró con fuerza. Los lentes se desprendieron de mi cara con un sonido que todavía escucho en las noches. Ese crujido leve del plástico siendo forzado. Ese vacío repentino en el puente de mi nariz, donde antes había un peso familiar. El mundo se volvió algodón sucio. Los bordes de las cosas se difuminaron. La cara de Gonzalo se convirtió en una mancha beige y oscura frente a mí. Extendí la mano automáticamente, como pidiéndole que me devolviera lo que era mío, lo que necesitaba para ver, para vivir. «Así no ves lo que no te importa, vieja metiche», dijo él, y escuché el ruido de mis lentes entrando en el bolsillo de su pantalón. «Te los devuelvo cuando aprendas a no meter las narices donde no te llaman. A ver si así entiendes quién manda en esta casa». Me quedé parada ahí, con la mano extendida hacia la nada, sintiendo el frío del aire donde antes estaban mis lentes. Escuché sus pasos alejarse, el crujido de las escaleras, el portazo de la recámara, y luego el silencio. Ese silencio pesado que cae cuando algo terrible acaba de pasar, y el mundo todavía no sabe cómo reaccionar. Lorena bajó unos minutos después. Yo seguía parada en el mismo lugar, sin moverme, porque tenía miedo de caminar sin ver bien, de tropezar con algo, de caerme. Mi hija entró a la cocina y debió haber notado algo raro porque se acercó. «Mamá, ¿qué haces ahí parada? ¿Y tus lentes?» Le conté lo que había pasado. Le dije que Gonzalo me los había quitado, que no podía ver, que necesitaba que me ayudaras a recuperarlos. Esperaba que mi hija, la niña que crié sola después de que Refugio murió, la muchacha por la que trabajé turnos de 24 horas para pagarle la universidad, se pusiera de mi lado. Esperaba que subiera allí a reclamarle a su marido, que me defendiera, que actuara como la hija que alguna vez fue. Pero Lorena solo suspiró. Ese suspiro largo y cansado que yo había ahí aprendido a reconocer, como el preludio de una decepción. «Ay, mamá, ya sabes cómo se pone Gonzalo. No lo provoques. Seguramente estaba estresado por el trabajo. Ya se le va a pasar y te los devuelve. No hagas un drama de esto». «No hagas un drama». Mi hija me estaba diciendo que no hiciera un drama porque su marido me había quitado los lentes que necesito para ver, para caminar, para tomar mis medicinas, para existir en este mundo. Me estaba pidiendo que me quedara callada, que me hiciera pequeña, que desapareciera un poco más de lo que ya había desaparecido en los últimos 3 años, desde que ellos se mudaron a mi casa. Porque sí, esta es mi casa. La casa que compré con 40 años de trabajo en el Hospital General. La casa que pagué con guardias de fin de semana, con turnos nocturnos, con inyecciones a domicilio que hacía por las tardes para ganar un dinero extra. Cada ladrillo de esta casa tiene el sudor de mi frente. Cada ventana fue pagada con mis manos que curaban heridas ajenas, mientras las propias las dejaba para después. Y ahora estaba parada en mi propia cocina, sin poder ver, mientras mi hija me pedía que no hiciera drama. Esa primera noche sin lentes fue la más larga de mi vida. Me acosté temprano porque no había nada que pudiera hacer. No podía ver la televisión, no podía leer mi Biblia, no podía ni siquiera tejer, porque no distinguía los colores de los estambres. Me quedé acostada en la oscuridad, aunque en realidad para mí ya todo era oscuridad desde esa mañana. El miedo empezó a crecer en mi pecho como una enredadera de espinas.
Tenía miedo de levantarme en la noche para ir al baño y caerme. Tenía miedo de no escuchar la alarma del reloj. Tenía miedo de confundir mis pastillas y tomar la medicina equivocada. Tenía miedo de morirme sola en esta casa llena de gente que no me veía. Me dejaron ciega en mi propia casa, tropezando como fantasma. ¿A ustedes les han quitado algo esencial? ¿Algo que necesitan para vivir, para sentirse humanas? No se queden calladas. Cuéntenme en los comentarios de qué ciudad me están viendo hoy y si han pasado por algo así. El segundo día sin lentes me levanté con dolor de cabeza. Había pasado la noche entera forzando los ojos, tratando de distinguir las sombras en el techo, tratando de ver algo, lo que fuera. El esfuerzo me dejó una presión terrible detrás de los ojos, como si alguien me estuviera apretando el cráneo con las manos. Bajé las escaleras agarrándome del barandal con las 2 manos. Cada escalón era una incertidumbre. ¿Ya terminó? ¿Falta uno más? El pie tanteando en el aire antes de encontrar la superficie sólida. Llegué a la planta baja con el corazón acelerado, como si hubiera corrido un maratón en lugar de bajar 12 escalones que he bajado miles de veces en mi vida. En la cocina intenté prepararme el desayuno. Abrí el refrigerador y las formas se mezclaban en una confusión de colores. ¿Eso es el cartón de leche o el de jugo? ¿Ese frasco es de mayonesa o de crema? Saqué lo que creí que era mantequilla y resultó ser queso crema. No importaba mucho, pero cada pequeño error me recordaba lo perdida que estaba. Lo peor fue cuando llegó la hora de tomar mis medicinas. Tengo 3 pastillas que debo tomar cada mañana. Una blanca para la presión, una rosa para el corazón y una amarilla para la circulación. Sin los lentes, los colores se fundían. La blanca y la amarilla se veían casi iguales. La rosa podía ser la blanca si la luz le daba de cierta manera. Me quedé parada frente al pastillero con las manos temblando. Si me equivocaba y tomaba 2 de la presión, podía desmayarme. Si tomaba 2 del corazón, podía tener una arritmia. El doctor Cervantes siempre me lo advertía. Doña Reme, estas medicinas no son juego. Hay que tomarlas exactamente como se las recetó. Escogí las pastillas casi al azar, rezando para no equivocarme. Las tragué con agua y me senté a esperar. Si en 1 hora no me sentía mal, significaba que había acertado. O significaba que los efectos tardarían en llegar. No había forma de saber. Gonzalo pasó por la cocina esa mañana. Lo supe por el olor a su colonia barata y a cigarro. No me dirigió la palabra. Escuché cómo abría el refrigerador, cómo se servía algo de beber, cómo sus pasos se alejaban hacia el estudio. Mis lentes seguían en su bolsillo, o en algún cajón, o en algún lugar donde yo no podía encontrarlos aunque quisiera buscarlos. Lorena tampoco me habló mucho. Me preguntó si quería que me sirviera el desayuno, y yo le dije que no, que yo podía sola. Mentira. No podía sola. Pero me negaba a depender de ella para comer, para existir. Si iba a estar ciega, al menos iba a estar ciega con dignidad. El tercer día me golpeé la cadera con la esquina de la mesa del comedor. El dolor fue instantáneo, agudo, como una puñalada. Me doblé sobre mí misma, sosteniendo el lugar del golpe, sintiendo cómo el área se calentaba con la sangre que se acumulaba bajo la piel. Otro moretón. Ya tenía 3 en las espinillas de los primeros días. Ahora tenía 1 en la cadera que me hacía cojear. Lorena me vio cojeando y me preguntó qué me había pasado. Le mostré el golpe, que ya empezaba a ponerse morado. «Mamá, tienes que tener más cuidado. Caminas muy rápido».
No caminaba rápido, caminaba como podía, tanteando el aire frente a mí como si fuera ciega de nacimiento, y no una mujer que perdió la vista de un día para otro porque su yerno decidió castigarla. Pero no dije nada. Ya había aprendido que decir algo solo empeoraba las cosas. El cuarto día el dolor de cabeza se volvió insoportable. Forzar la vista constantemente, tratar de enfocar lo que no se puede enfocar, es un trabajo agotador. Sentía como si tuviera un torno apretándome las sienes. Las náuseas llegaron por la tarde. Me acosté en mi cama con un trapo húmedo sobre los ojos, tratando de encontrar algo de alivio en la oscuridad completa. Pensé en mi esposo Refugio. Él murió hace 15 años de un infarto, ahí mismo en la sala de esta casa. Yo llegué del hospital y lo encontré tirado junto al sillón, ya frío. Los vecinos me ayudaron a llamar a la ambulancia, aunque ya no había nada que hacer. Desde entonces vivo sola. O vivía sola, hasta que Lorena y Gonzalo llegaron. Refugio era un hombre bueno, trabajador, callado, cariñoso a su manera. Cuando yo llegaba agotada de mis turnos de 24 horas en el hospital, él me esperaba con la cena caliente. Me quitaba los zapatos, me sobaba los pies hinchados y me decía: «Descansa, mi vida, yo me encargo de todo». Y cuando yo me quitaba los lentes porque ya no aguantaba el peso en la nariz después de tantas horas, él me tomaba de la mano y me guiaba por la casa. «Ven, mi vida, yo te llevo». Ahora no había nadie que me llevara. Ahora estaba sola con mi ceguera, rodeada de gente que no me veía aunque yo no pudiera verlos a ellos. El quinto día me caí en el escalón del patio. Salí a regar mis plantas porque era lo único que me hacía sentir útil. Aunque no pudiera ver bien las hojas ni distinguir cuáles necesitaban más agua. Calculé mal el escalón que baja al jardín. Mi pie buscó el suelo donde no había suelo todavía y perdí el equilibrio. Caí de rodillas sobre las baldosas. El dolor fue inmediato. Sentí la piel raspándose, el ardor de la herida abierta, la tibieza de la sangre bajando por mi espinilla. Me quedé ahí tirada un momento, sin poder levantarme, con las manos apoyadas en el piso frío y las rodillas ardiendo. Lorena salió cuando escuchó el ruido. Me se encontró intentando levantarme, con la sangre manchándome el camisón. «Mamá, ¿otra vez?» «Tienes que tener más cuidado». Me ayudó a entrar, me sentó en la cocina, me limpió las heridas con alcohol que me ardió hasta el alma. Me puso unas curitas y me sirvió un vaso de agua. «Ya, mamá. No es nada grave. Solo son raspones». Solo raspones, como si los raspones no sangraran, como si los moretones no dolieran, como si todo esto fuera normal, fuera aceptable, fuera simplemente el precio de vivir en mi propia casa. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me quedé sentada en la cocina. No podía ver el reloj, pero calculaba que serían las 11, quizás las 12. La casa estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de las vigas de madera. Fue entonces cuando lo escuché. Gonzalo estaba hablando por teléfono en el estudio. Su voz llegaba amortiguada por la puerta cerrada, pero el silencio de la noche hacía que las palabras viajaran. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, guiándome por la pared con la mano. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo. «Sí, licenciado, ya casi está todo listo», decía Gonzalo. Su tono era el de alguien que cierra un negocio, seguro de sí mismo, calculador. «La vieja no se va a enterar de nada. Está medio ciega y medio sorda. Ya ni saben qué día vive». Hubo una pausa.
Gonzalo escuchaba algo que le decían al otro lado de la línea. No, no hay problema. Mi esposa firma lo que yo le diga. Ya sabe cómo es, licenciado. Las mujeres de esta casa hacen lo que yo ordeno. Otra pausa. Yo contenía la respiración, apretada contra la pared, sintiendo el frío del yeso en mi espalda. La escritura ya la tengo ubicada. Está en el archivero de la vieja, en su recámara. En cuanto tengamos el poder notarial firmado, hacemos el traspaso y en 6 meses esta casa ya no está ya a su nombre. Para cuando se dé cuenta, si es que se da cuenta, ya no va a poder hacer nada. El mundo se detuvo. El zumbido del refrigerador desapareció. El crujido de las vigas se cayó. Solo existía la voz de Gonzalo, clara como una sentencia de muerte, explicándole a un abogado cómplice cómo iban a robarme mi casa. Mi casa, la casa que construí con 40 años de trabajo. La casa donde crié a mi hija, donde enterré a mi esposo, donde pensaba morir en paz. Mi yerno estaba planeando quitármela, declarándome incapaz, usando mi propia ceguera forzada como prueba de que ya no estaba en mis facultades mentales. Me alejé de la puerta con el corazón en la garganta. Caminé a tientas hacia mi recámara, subiendo las escaleras con un cuidado extremo porque ahora tenía más miedo que nunca de caerme. Si me rompía algo, si quedaba postrada en una cama, sería el final. Gonzalo tendría la prueba perfecta de que yo era una vieja inútil que no podía cuidarse sola. Me acosté en mi cama, pero no dormí. Mi cerebro trabajaba yapso a 1000 por hora, procesando lo que había escuchado. El poder notarial, la escritura, el traspaso, 6 meses. Todo estaba planeado con la frialdad de quien mata a una mosca. Para ellos yo ya estaba muerta, solo faltaba el papeleo. Pero yo no estaba muerta. Estaba ciega, sí. Estaba asustada, sí. Estaba sola en un mar de tiburones, pero mi cabeza funcionaba perfectamente. Mis oídos escuchaban todo. ¿Y mi corazón? Ese corazón que latió durante 40 años de turnos de hospital, de guardias interminables, de pacientes difíciles y médicos déspotas. Ese corazón todavía tenía fuerza para pelear. Dios aprieta pero no ahorca, pensé. Mi madre siempre decía eso cuando las cosas se ponían difíciles. Y tenía razón. Dios me había apretado hasta casi asfixiarme, pero no me ibas a ahorcar. No si yo podía evitarlo. El 6º día, amanecí con un plan. No era un plan perfecto, pero era algo. Tenía una cita programada con el oftalmólogo desde hacía meses, antes de que todo esto pasara. Doctor Cervantes, el mismo que me atiende desde hace 15 años, el que me recetó estos lentes que ahora mi yerno tiene escondidos. La cita era para la próxima semana, pero necesitaba adelantarla. Necesitaba salir de esta casa, hablar con alguien, conseguir ayuda. El problema era cómo. No podía ir sola al consultorio. No veía para tomar el camión. No tenía dinero en efectivo porque Gonzalo administraba mi pensión desde que se mudaron, diciendo que era más seguro que él manejara las cuentas para que no me estafen los del banco. Y Lorena no me iba a llevar a ningún lado que Gonzalo no aprobara. Pero tenía Chole. Mi vecina Soledad, a la que todos llamamos Chole, ha sido mi amiga desde que nos mudamos a esta colonia, hace 30 años. Nos conocimos en el mercado, peleando por el último kilo de jitomate bueno, y desde entonces somos inseparables. O éramos, hasta que Gonzalo empezó a controlar quién entraba y salía de mi casa.
Gonzalo no le gustaba que yo hablara con Chole. Decía que era una vieja chismosa que me llenaba la cabeza de ideas. En realidad, lo que no le gustaba era que Chole me dijera las verdades que nadie más se atrevía a decirme. «Esa muchacha tuya te ve la cara, Reme», me decía Chole tomando café en mi cocina. «Y ese marido que se consiguió huele a rata de 2 patas». Esperé a que Gonzalo saliera de la casa. Escuché el motor de su carro alejándose por la calle. Lorena estaba en la regadera. Tenía unos minutos. Busqué el teléfono fijo a tientas. Estaba en la mesita del pasillo, donde siempre ha estado. Marqué el número de Chole de memoria. Esos 10 dígitos que mis dedos conocen tan bien como las cicatrices de mis propias manos. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Chole contestó al tercero. «Bueno». «Cholita, soy yo. Remedios». «Reme, válgame Dios, mujer. Hace semanas que no sé de ti. Fui a tocarte el otro día y ese yerno tuyo me dijo que estabas dormida. A las 4 de la tarde dormida, imagínate». Le dije que quería verte y me cerró la puerta en la cara. «¿Estás bien? ¿Qué pasa?». Las palabras se me atoraron en la garganta. Quería contarle todo. Los lentes, los golpes, la conversación que escuché. Pero no había tiempo. Lorena podía salir de la regadera en cualquier momento. «Cholita, necesito que me lleves al doctor. Mañana a las 10. No me preguntes nada todavía. Solo ven por mí. Toca el timbre y no te vayas aunque te digan que no estoy. Toca hasta que yo salga». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Chole es una mujer inteligente. No necesitaba explicaciones para entender que algo estaba muy mal. «Mañana a las 10, Remé. Ahí estaré. Y si ese yerno tuyo me quiere cerrar la puerta otra vez, le meto el bastón en el ojo». Colgué justo cuando escuché el agua de la regadera cerrarse. Me alejé del teléfono y caminé hacia la cocina, fingiendo que buscaba algo de comer. Esa noche busqué en mi ropero. Mis manos tantearon los cajones, las repisas, los rincones donde guardo cosas viejas. Encontré un estuche que no había abierto en años. Adentro estaban mis lentes anteriores, los que usaba antes de que el doctor Cervantes me cambiara la graduación. Eran viejos, la montura estaba un poco chueca, pero eran algo. Me los puse. El mundo seguía borroso, pero menos. Las formas tenían más definición. Podía distinguir los colores con más claridad. No era perfecto, pero era suficiente para caminar sin caerme, para ver los escalones, para reconocer las caras. Era suficiente para escapar. A la mañana siguiente me bañé temprano. Me vestí con mi ropa de salir, no con el camisón que había usado toda la semana. Me peiné con cuidado, me puse un poco de labial. Cuando me miré en el espejo con mis lentes viejos, vi a una mujer cansada, golpeada, asustada. Pero también vi algo más. Vi a Remedios Guadalupe Mendoza, viuda de Herrera, la enfermera que aguantó 40 años de hospital sin quebrarse. Vi a la mujer que crió sola a una hija. Vi a la dueña de esta casa. A las 10 en punto sonó el timbre. Gonzalo no estaba. Había salido temprano a una de sus misteriosas reuniones de negocios. Lorena abrió la puerta. «¿Quién es?», escuché que preguntaba. «Vengo por tu mamá», dijo la voz de Chole, firme como un roble. «Tiene cita con el doctor». Mi mamá no me dijo nada de ninguna cita. «Pues ahora ya sabes, Reme. Ya vine por ti». Bajé las escaleras con cuidado. Lorena me vio vestida, peinada, con los lentes viejos puestos. Su cara era de confusión. «Mamá, ¿qué haces? ¿A dónde vas?
¿De dónde sacaste esos lentes? Voy al doctor, hija. Tengo cita desde hace meses. Chole me va a llevar. Pero mamá, yo no sabía. Gonzalo no. Gonzalo no tiene que saber todo lo que hago. La interrumpí. Todavía soy una mujer adulta. Todavía puedo ir al doctor si quiero. Pasé junto a ella y salí por la puerta. Chole me esperaba en la banqueta con su bastón en una mano y las llaves del carro en la otra. Me tomó del brazo y me ayudó a caminar hasta el auto. «Híjole, Reme, te ves fatal», me dijo en cuanto nos alejamos de la casa. «¿Qué te hicieron esos desgraciados?» Le conté todo en el camino. Los lentes arrancados, los días a oscuras, los golpes, las caídas, la conversación que escuché sobre la casa y el poder notarial. Chole manejaba con la mandíbula apretada, los nudillos blancos sobre el volante. «Cabrones», dijo cuando terminé. «Cabrones de mierda. Perdona la palabra, Remé, pero no hay otra manera de decirlo. Te están robando en tu propia cara, y tu hija lo permite». Eso es lo que más me hierve la sangre. Que Lorena no haga nada. Lorena tiene miedo, dije, aunque no estaba segura de estar defendiéndola. Gonzalo la tiene controlada. Miedo las nalgas. Perdón por la expresión. Lorena es una cobarde. Siempre lo fue. Tú la criaste con demasiado amor, Remé. Le diste todo y ella nunca aprendió a ganarse nada. Por eso se casó con el primer vividor que le prometió la luna. No pude responder porque tenía un nudo en la garganta. Chole tenía razón. Yo había criado a Lorena para que no sufriera lo que yo sufrí, y en el proceso la convertí en una mujer incapaz de enfrentar las dificultades. Le di todo lo que me faltó a mí. Dinero, educación, comodidades. Pero no le di lo que me sobró. Fuerza, determinación, la capacidad de pararse sola aunque el mundo se cayera. El consultorio del doctor Cervantes estaba en un edificio viejo del centro. Uno de esos edificios con escaleras de mármol gastado y elevador de reja. Lo conozco bien porque vengo aquí desde hace 15 años, cuando empecé a tener problemas de vista después de tantas horas leyendo expedientes médicos bajo la luz neón del hospital. La recepcionista me reconoció aunque yo apenas podía verla con mis lentes viejos. «Doña Reme, qué gusto verla. ¿Viene a su cita del martes?» «Necesito ver al doctor hoy, mija. Es urgente». Algo en mi voz debió alarmarla porque me pasó directamente al consultorio, sin hacerme esperar. El doctor Cervantes estaba terminando de revisar a otro paciente. Cuando salió y me vio sentada ahí, con mis lentes chuecos y mis brazos llenos de moretones, su cara cambió. «Doña Reme, ¿qué le pasó? Véngase para acá. Déjeme verla». Me llevó al consultorio y cerró la puerta. Me sentó en la silla de exploración y empezó a examinarme. Pero no solo los ojos. Me revisó los brazos, las piernas, la cadera donde todavía tenía el moretón amarillento del golpe con la mesa. «Estos golpes no son de una caída normal», dijo el doctor con voz grave. «Doña Reme, ¿alguien le está pegando?» «No me pegan, doctor. Me quitan las cosas». Le conté todo. Le hablé de Gonzalo, de los lentes arrancados, de la semana y oscuras, de las caídas y los tropiezos. Le conté lo que escuché sobre el poder notarial y la casa. El doctor Cervantes me escuchaba sin interrumpir, tomando notas en una libretita. Cuando terminé, él se sentó frente a mí y me tomó las manos. Sus ojos grises, esos ojos que han visto miles de pacientes en 40 años de carrera,
Estaban llenos de una tristeza profunda. Doña Reme, esto es maltrato, dijo con claridad. Quitarle los lentes a una persona que los necesita para ver es una forma de violencia. Dejarla ciega en su propia casa para que se caiga y se golpee es abuso. Y lo que usted escuchó sobre el poder notarial, eso es fraude. Están tratando de declararla incapaz para robarle su patrimonio. Escuchar las palabras en voz alta, dichas por alguien de autoridad, fue como recibir un balde de agua fría. Yo sabía que lo que me estaban haciendo estaba mal, pero una parte de mí seguía dudando. Quizás estaba exagerando. Quizás Gonzalo solo estaba estresado. Quizás yo realmente era una vieja metiche que se metía donde no la llamaban. Pero no. El doctor Cervantes, un hombre de ciencia, un profesional respetado, me estaba diciendo que yo era víctima de maltrato y fraude. Y fraude. No estaba loca. No estaba exagerando. Me estaban haciendo daño a propósito. Hay algo más que debe saber, doña Remé, continuó el doctor. Su voz se había vuelto más seria todavía, si eso era posible. Su yerno vino a verme hace 2 semanas. ¿Gonzalo? ¿Vino aquí? Sí, dijo que venía en su nombre, que usted necesitaba una copia de su expediente médico para un trámite. Pero algo no me cuadró. Usted nunca manda a nadie a recoger documentos, siempre viene en persona. Y además, las preguntas que hacía. El doctor se levantó y caminó hacia un archivero. Sacó una carpeta y la abrió. Preguntó por sus diagnósticos. Preguntó específicamente si usted tenía algún deterioro cognitivo, alguna señal de demencia, algo que pudiera documentarse como incapacidad mental. Yo le dije que no, que usted está perfectamente lúcida, que solo tiene presbicia y un poco de cataratas incipientes, nada que afecte sus facultades mentales. Me quedé helada. Gonzalo había venido a buscar pruebas de que yo estaba loca. Quería un diagnóstico que justificara el poder notarial, que le diera una base legal para declararme incapaz. No le di nada, dijo el doctor. Le dije que sin su autorización escrita no podía entregar ningún documento. Se fue molesto. ¿Y después de eso? Hice algo que quizás no debía hacer. Pero algo en ese hombre me olió mal. El doctor Cervantes sacó una memoria USB de su escritorio y la conectó a su computadora. En la pantalla apareció una imagen de video, un poco granulosa pero clara. Era la recepción del consultorio. Y ahí, frente al mostrador, estaba Gonzalo. «Tengo cámara de seguridad desde el asalto del año pasado», explicó el doctor. «Grabó toda la visita de su yerno. Mire lo que pregunta». Le subió el volumen al video. La voz de Gonzalo llenó el consultorio. «Necesito saber si la señora Remedios tiene capacidad de firmar documentos legales. ¿Entiende? Es para un trámite familiar. Ella ya está grande y a veces se confunde. Olvida las cosas, no reconoce a la gente. Queremos proteger su patrimonio». La voz de la recepcionista respondía: «Eso tendría que consultarlo con el doctor, señor. Pero no podemos dar información sin autorización del paciente». «Mire, no me complique las cosas», continuaba Gonzalo en el video. «La vieja ya no está en sus cabales. Solo necesito un papel que diga que tiene demencia o algo así. Para el trámite». Vi mi propia cara reflejada en la pantalla de la computadora. Estaba llorando sin darme cuenta. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras veía a mi yerno, en video grabado, tratando de conseguir un diagnóstico falso para robarme mi casa. Se lo dije, doña Reme.
El doctor apagó el video y se sentó de nuevo frente a mí. Ese hombre es una rata, y lo que está planeando es un delito. Usted tiene que hacer algo antes de que sea tarde. ¿Qué puedo hacer, doctor? Estoy sola. Mi hija está de su lado. No tengo dinero porque él administra mi pensión. No puedo ver bien. ¿Qué puedo hacer? El doctor Cervantes sonrió por primera vez desde que empezó la consulta. Era una sonrisa pequeña, pero llena de determinación. No está sola, doña Remé. Yo llevo 40 años viendo cómo abusan de los pacientes mayores. Familias que los abandonan, hijos que los roban, cuidadores que los maltratan. Estoy harto. Y tengo una sobrina que también está harta. Sacó su teléfono y marcó un número. Habló brevemente con alguien y colgó. Mi sobrina Mónica es abogada. Se especializa en casos de adultos mayores, derechos de los ancianos, fraudes patrimoniales, violencia familiar. Ella va a ayudarla. Pro bono, sin cobrarle un centavo. Estos casos le hierven la sangre tanto como a mí. Antes de que pudiera responder, el doctor añadió. Pero primero lo primero. Necesita ver bien para poder pelear. Venga, déjeme revisarle los ojos y le voy a recetar unos lentes nuevos, iguales a los que le quitaron. Los va a tener mañana mismo porque conozco una óptica que trabaja rápido cuando yo se los pido. Me quedé en el consultorio durante 2 horas. El doctor me hizo un examen completo, no solo de los ojos, sino de todo el cuerpo. Documentó cada moretón, cada raspón, cada marca de los golpes y las caídas. Tomó fotografías con su cámara profesional, esa que usa para documentar patologías oculares. Me hizo firmar una autorización para que toda esa documentación pudiera usarse en un proceso legal, si era necesario. Cuando salí, Chole me esperaba en la sala de espera. Se había quedado ahí las 2 horas, negándose a moverse, aunque la recepcionista le ofreció volver por mí más tarde. ¿Qué pasó, Remé? ¿Estás bien? ¿Qué te dijo el doctor? Me dijo que no estoy loca, Cholita. Me dijo que me están maltratando y que me quieren robar. Y me dijo que vamos a pelear. A la mañana siguiente llegó un mensajero a mi casa con un paquete. Eran mis lentes nuevos, exactamente iguales a los que Gonzalo me había quitado. El doctor Cervantes había movido cielo y tierra para que estuvieran listos en menos de 24 horas. Cuando me los puse, el mundo volvió a tener forma. Los colores recuperaron su intensidad. Las caras dejaron de ser manchas borrosas y se convirtieron de nuevo en personas. Me miré al espejo con mis lentes nuevos. Vi los moretones que todavía manchaban mi piel. Vi las ojeras de las noches sin dormir. Vi las arrugas que el estrés había profundizado. Pero también vi mis ojos, claros y firmes, mirándome de vuelta. Ojos de peleadora. Durante los siguientes días, mientras Gonzalo y Lorena seguían con su vida normal, sin sospechar nada, yo me reunía en secreto con la licenciada Mónica Cervantes. Nos veíamos en la casa de Chole, que quedaba a solo 3 puertas de la mía. Gonzalo nunca sospechó porque para él, yo era una vieja ciega que apenas podía moverse. La licenciada Mónica era una mujer joven, de unos 30 y tantos años, con el pelo corto y los ojos afilados de quien ha visto demasiada injusticia. Cuando le mostré el video de su tío, cuando le conté todo lo que había escuchado y vivido, su mandíbula se apretó con una furia contenida. Estos casos me ponen los pelos de punta, dijo revisando los documentos. Es el mismo patrón de siempre. Aíslan a la persona mayor, le quitan su independencia, le controlan el dinero y luego la declaran incapaz para quedarse con todo. Lo he visto docenas de veces. Pero esta vez no van a ganar.
Mónica trabajó rápido. Consiguió una copia del expediente de mi pensión y descubrió que Gonzalo había estado desviando parte del dinero a una cuenta a su nombre, para gastos administrativos. Revisó los registros del notario que Gonzalo mencionó en la llamada telefónica y encontró que ya había un trámite iniciado para un poder general, con mi firma falsificada. «Mire esto, doña Remé», me mostró el documento. «Esta firma no es suya. Está calcada de algún otro documento, probablemente de un cheque o de una autorización bancaria. Es falsificación de firma. Eso es un delito federal». Pero lo más importante fue cuando Mónica fue a revisar mi casa. Le di permiso de entrar cuando Gonzalo y Lorena no estuvieran, usando la llave que Chole guardaba desde hace años por si acaso. En el archivero del estudio, escondida detrás de carpetas de negocios fracasados, Mónica encontró lo que buscábamos. Era un poder notarial listo para ser registrado. Un documento que me daba a Gonzalo autoridad total sobre mis bienes, mi dinero, mi casa y mis decisiones médicas. La firma que aparecía como mía era una falsificación perfecta. El documento estaba fechado 3 meses atrás, cuando yo supuestamente había ido al notario a firmarlo. Pero yo nunca fui a ningún notario. 3 meses atrás yo estaba en mi casa, viendo televisión, sin saber que mi yerno ya estaba planeando robarme todo. «Tenemos suficiente», dijo Mónica guardando los documentos en su portafolio. Falsificación de firma, intento de fraude, desvío de recursos, maltrato a persona mayor. Su yerno se va a tragar sus propios dientes cuando presentemos todo esto. «¿Y mi hija?», pregunté con un hilo de voz. Era la pregunta que me atormentaba desde el principio. «¿Lorena también va a enfrentar cargos?». Mónica me miró con compasión. Entendía lo que me costaba preguntar eso. Eso depende de qué tanto sabía y qué tanto participó. Si solo fue negligente, si simplemente miró para otro lado mientras su marido la manipulaba, entonces probablemente no enfrente cargos penales. Pero si firmó documentos, si ayudó activamente en el fraude, entonces sí podría tener problemas. Asentí en silencio. No quería que Lorena fuera a la cárcel. A pesar de todo, a pesar de su cobardía y su ceguera voluntaria, seguía siendo mi hija, la niña que crié, la muchacha que llevé de la mano a su primer día de escuela, la mujer que me hizo abuela, aunque nunca pude disfrutar de ese nieto que vivía en mi propia casa, pero que Gonzalo mantenía alejado de mí. Porque sí, tenía un nieto, Santiago, de 8 años. Pero Gonzalo había decretado que el niño no debía pasar tanto tiempo con la abuela porque le llenaba la cabeza de ideas viejas. Así que Santiago vivía en mi casa, comía en mi mesa, dormía bajo mi techo, pero apenas me dirigía la palabra. Lo habían entrenado para ignorarme, para tratarme como un mueble más del que había que cuidarse para no tropezar. La confrontación llegó un domingo por la tarde. Era el día perfecto porque estábamos todos en casa y nadie esperaba problemas. Gonzalo estaba en el sillón viendo un partido de fútbol. Lorena preparaba la cena en la cocina. Santiago jugaba con su tablet en su cuarto. Yo estaba sentada en el comedor, aparentemente leyendo mi Biblia con mis lentes viejos, aunque en realidad llevaba puestos los nuevos. Estaba esperando. A las 5 en punto, sonó el timbre. Gonzalo gruñó desde el sillón. ¿Quién chingados viene a molestar en domingo? Lorena, abre. Lorena se secó las manos y fue a la puerta. Escuché su voz de sorpresa. ¿Quién busca? ¿Doctor quién? No, aquí no vive ningún... Mamá,
Es para ti. Me levanté despacio, sintiendo el peso del momento. Caminé hacia la puerta con pasos firmes. Ahí estaban el doctor Cervantes y la licenciada Mónica. Detrás de ellos, un hombre de traje que no reconocí. «Buenas tardes», dije. «Pasen, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Gonzalo apareció en el pasillo al escuchar las voces. Cuando vio al doctor Cervantes, su cara palideció. Lo reconoció al instante. Era el mismo hombre al que le había pedido un diagnóstico falso hacía semanas. «¿Qué hace este señor aquí?», preguntó Gonzalo, intentando sonar autoritario, pero con la voz temblando. «Suegra, ¿qué está pasando?». «Siéntense», dije señalando la sala. «Todos, Lorena, deja la cena. Esto es más importante». Nos acomodamos en la sala. Gonzalo en el sillón individual, Lorena a su lado en el sofá grande, yo enfrente de ellos. El doctor Cervantes y Mónica se quedaron de pie. El hombre de traje, que resultó ser un notario público, se sentó en una silla del comedor que trajimos. «Gonzalo», empecé, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en 3 años. «¿Dónde están mis lentes? Los que me quitaste hace 2 semanas». Gonzalo se removió incómodo en el sillón. Lorena lo miró de reojo, confundida. «No sé de qué hablas, suegra. Tus lentes ahí los traes puestos». «Estos son nuevos. El doctor Cervantes me los recetó. Los otros, los que me arrancaste de la cara mientras me llamabas vieja metiche, ¿dónde están?». El silencio cayó sobre la sala como una losa de concreto. Lorena miraba a su marido esperando una explicación. Gonzalo se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que yo había aprendido a reconocer. Eso fue un malentendido. Estábamos discutiendo y decidiste dejarme ciega en mi propia casa durante una semana. Lo interrumpí. Decidiste que era un buen castigo hacerme tropezar con los muebles, caerme en los escalones, confundir mis medicinas. Mira mis brazos, Gonzalo. Mira los moretones. Me subí las mangas de la blusa, mostrando las marcas amarillentas que todavía quedaban de los golpes. Lorena soltó un grito ahogado. «¡Mamá! ¿Qué te pasó?». «Me pasó lo que tú permitiste que me pasara, hija. Me pasó que tu marido me quitó los ojos y tú me dijiste que no hiciera drama». Mónica dio un paso adelante. Sacó una carpeta de su portafolio y la abrió sobre la mesa de centro. «Señor Gonzalo Paredes, mi nombre es Mónica Cervantes. Soy abogada especialista en derechos de adultos mayores. Tengo en mi poder documentación que prueba maltrato sistemático hacia la señora Remedios Mendoza, así como intento de fraude patrimonial y falsificación de documentos». Gonzalo se puso de pie de un salto. Su cara había pasado del blanco al rojo en cuestión de segundos. «¿Quién se cree usted para venir a mi casa a...?» «No es su casa», lo corté. «Es mi casa. Siempre ha sido mi casa. Y eso es precisamente lo que usted quería cambiar, ¿verdad?». Mónica sacó el primer documento. El video del consultorio del doctor Cervantes. Lo puso a reproducir en una tablet que trajo preparada. La voz de Gonzalo llenó la sala. «La vieja ya no está en sus cabales. Solo necesito un papel que diga que tiene demencia o algo así. Para el trámite». Lorena se llevó las manos a la boca. Sus ojos iban del video a su marido, del video a mí, sin poder creer lo que estaba viendo. «Gonzalo, ¿qué es esto? ¿Qué trámite?». Gonzalo intentó arrebatarle la tablet a Mónica, pero el doctor Cervantes se interpuso. A sus 70 años,
El doctor todavía tenía la presencia de un hombre que ha pasado décadas dando malas noticias y enfrentando reacciones violentas. «Siéntese, joven», dijo el doctor con una voz que no admitía réplica. «Todavía no hemos terminado». Mónica sacó el segundo documento. El poder notarial falsificado. ¿Reconoce esto, señor Paredes? Es un poder general que supuestamente firmó la señora Remedios hace 3 meses. El problema es que ella nunca fue a ningún notario. Nunca firmó este documento. La firma está falsificada. «Eso es mentira», balbuceó Gonzalo. «Ella firmó. Yo estuve presente. Ella...» «Yo también estuve presente», intervino el notario, que hasta entonces había permanecido callado. Era un hombre mayor, de barba canosa y ojos penetrantes. «Soy el notario Arturo Villanueva. El señor Paredes vino a mi oficina hace 3 meses con este documento ya firmado, pidiendo que lo certificara. Yo me negué porque no había visto a la supuesta firmante. Me dijo que la señora estaba muy enferma para venir, pero que él tenía poder para representarla. Le pedí que trajera a la señora, o al menos un certificado médico que justificara su ausencia. Nunca volvió. Pero fue a otro notario», continuó Mónica. «Encontré el documento registrado en la notaría 47, a nombre de un tal licenciado Bermúdez, un notario conocido por certificar documentos sin hacer muchas preguntas, siempre y cuando le paguen bien». Gonzalo estaba acorralado. Sudaba a mares, mirando hacia todos lados como buscando una salida. «Lorena», dijo volteándose hacia su esposa con ojos suplicantes. «Mi amor, esto es un malentendido. Tu mamá está confundida. Ya ves cómo anda sin lentes. Ya no distingue la realidad de...» «Tengo aquí la evaluación psicológica y cognitiva de doña Remedios», lo interrumpió Mónica sacando otro documento. «Puntaje perfecto. La señora está en pleno uso de sus facultades mentales. La única persona confundida aquí es usted, señor Paredes, que creyó que podía robarle a una mujer en su propia casa». Lorena se levantó del sofá. Estaba temblando. Las lágrimas corrían por su cara. «Gonzalo, ¿es verdad? ¿Estabas tratando de quitarle la casa a mi mamá? Mi amor, no es lo que parece. Yo solo quería proteger el patrimonio. Para nosotros, para Santiago. Tu mamá ya está grande y...» «¿Grande?» Lorena alzó la voz. «¿Grande? Es mi madre, la mujer que me crió, que pagó mi universidad, que nos dejó vivir aquí cuando tu negocio fracasó. ¿Y tú la quieres robar?» «No es robar, es...» «¡Cállate!», gritó Lorena con una fuerza que nunca le había visto. «Cállate, Gonzalo, cállate». Yo me levanté y me acerqué a Lorena. Puse mi mano sobre su hombro. Ella me miró con los ojos rojos, llenos de vergüenza y arrepentimiento. «Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía todo esto. Sabía que Gonzalo era controlador. Sabía que te trataba mal a veces, pero no sabía. No pensé que...». «No supiste porque no quisiste ver, hija», le dije suavemente, sin rencor pero con claridad. «Y yo no vi porque me quitaron los ojos. Pero ya no. Ya no voy a estar ciega». Saqué de mi bolsa un sobre. Lo había preparado la noche anterior con ayuda de Mónica. Adentro estaban los documentos que había encontrado en el estudio de Gonzalo. El poder falsificado. Los estados de cuenta que mostraban el desvío de mi pensión. Las notas escritas a mano donde Gonzalo planeaba los pasos del fraude.
Los encontré en tu escritorio, Gonzalo, dije tendiéndole el sobre. Ayer. Ya puedo ver bien con mis lentes nuevos. La licenciada Mónica me acompañó a revisar todo. Gonzalo agarró el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Vio el contenido y su cara se descompuso por completo. Ya no había forma de negar nada. La evidencia estaba ahí, en blanco y negro. Mónica se adelantó un paso. Señor Paredes, tiene usted 48 horas para desalojar esta propiedad. Cualquier intento de permanecer aquí o de acercarse a la señora Remedios será considerado violación de orden de restricción, la cual estoy tramitando mañana a primera hora. ¿Orden de restricción? Desalojo. Pero esta también es mi casa. Yo vivo aquí. Usted vive aquí porque la señora Remedios le permitió quedarse cuando su negocio fracasó, dijo Mónica con frialdad. Usted no es dueño de nada. No está en las escrituras. No paga renta. No contribuye a los gastos. Legalmente, usted es un huésped. Un huésped indeseable que ha abusado de la hospitalidad de su anfitriona. Tiene 48 horas para empacar sus cosas y marcharse. ¿Y si no me voy? El notario Villanueva se levantó de su silla. Aunque era un hombre mayor, su presencia imponía respeto. Si no se va, joven, la licenciada Cervantes presentará denuncia penal por maltrato a persona mayor, intento de fraude, falsificación de documentos y desvío de recursos. Tengo entendido que su firma aparece en varios de esos documentos falsificados. Eso significa cárcel. No una multa, no un regaño. Cárcel federal. La palabra cárcel pareció golpear a Gonzalo como un puñetazo. Se dejó caer de nuevo en el sillón con la cabeza entre las manos. Toda su arrogancia, toda su prepotencia, se había evaporado como agua en el desierto. Lorena, murmuró sin levantar la vista. Mi amor, ayúdame. Diles que están equivocados. Diles que yo nunca... Pero Lorena no lo estaba mirando a... Shalil, me estaba mirando a mí. Mamá, dijo con voz rota, ¿yo también me tengo que ir? Fue la pregunta más difícil que te he escuchado en mi vida. Mi hija, la niña que crié, me estaba preguntando si la iba a echar de su propia casa. De mi casa, pero también de la casa donde ella creció, donde dio sus primeros pasos, donde guardaba sus recuerdos de infancia. Respiré hondo. Sentí las miradas de todos sobre mí. El doctor Cervantes, Mónica, el notario. Esperaba mi respuesta. No, hija, dije finalmente. Tú no te tienes que ir. Tú y Santiago pueden quedarse. Esta sigue siendo tu casa. Vi el alivio en sus ojos, pero levanté la mano antes de que pudiera abrazarme. Pero las cosas van a cambiar. Continué. Vas a pagar renta. No mucho, lo justo para cubrir servicios y comida. Vas a buscar trabajo si no lo tienes. Vas a ser responsable de ti misma y de tu hijo. Y sobre todo, vas a tratarme con respeto. Si alguna vez vuelves a mirar para otro lado mientras alguien me maltrata, ese día sí te vas. ¿Entendido? Lorena asintió con la cabeza, las lágrimas corriendo por su cara. Entendido, mamá. Te lo prometo. Nunca más. Nunca más te voy a fallar. No la abracé. Todavía no. El abrazo vendría después, cuando las heridas empezaran a sanar, cuando la confianza se reconstruyera poco a poco. Por ahora, un acuerdo era suficiente. Gonzalo se fue esa misma noche. No esperó las 48 horas.
empacó 2 maletas con lo esencial y se marchó en un taxi sin mirar atrás. No sé a dónde fue y francamente no me importa. Mónica me aseguró que la denuncia seguiría su curso, independientemente de que él desalojara. Así que eventualmente tendría que responder por sus actos. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía más grande sin Gonzalo, más ligera. El aire parecía más limpio, como si alguien hubiera abierto una ventana que había estado cerrada durante años. Lorena cumplió su palabra. Consiguió trabajo en una tienda departamental, de esas que quedan lejos, y hay que tomar 2 camiones para llegar. Los primeros días llegaba agotada, con los pies hinchados y las ojeras marcadas. Me recordaba a mí misma hace 40 años, cuando empezaba mis turnos en el hospital. «Ahora entiendo», me dijo una noche mientras cenábamos juntas en la cocina. «Ahora entiendo lo que sacrificaste por mí, mamá. Lo cansado que es trabajar todo el día, llegar a casa sin fuerzas y todavía tener que atender a los tatás a los demás. Tú lo hiciste sola, con un esposo enfermo y una hija que alimentar. No sé cómo aguantaste». «Aguanté porque te amaba», le dije, «y porque no tenía opción. Cuando no hay opción, encuentras fuerzas donde no sabías que las tenías». Santiago, mi nieto, fue la sorpresa más dulce. Sin Gonzalo controlando cada aspecto de la vida familiar, el niño empezó a acercarse a mí. Primero con timidez, asomándose a la cocina cuando yo preparaba de comer. Luego con más confianza, sentándose junto a mí, mientras yo tejía en el sillón. «Abuela», me dijo un día, usando esa palabra que casi nunca le había escuchado pronunciar. «¿Me enseñas a hacer eso?». Le enseñé a tejer. Sus dedos pequeños luchaban con las agujas, pero tenía paciencia. Me recordaba a Lorena cuando era niña, antes de que el mundo la endureciera. 4 meses después de aquella confrontación, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Lorena pagaba su parte de los gastos y ayudaba con las tareas de la casa. Santiago iba a la escuela, hacía sus deberes en la mesa del comedor y me daba un beso en la mejilla antes de dormir. Yo había recuperado el control de mi pensión y la administraba yo misma, como debió ser siempre. El proceso legal contra Gonzalo seguía su curso. Mónica me mantenía informada de los avances. Aparentemente, él no era la única víctima de sus propios crímenes. Había estafado a otras personas antes, incluyendo a un socio de negocios que lo demandó por fraude. Su historial criminal era más largo de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Lorena firmó los papeles del divorcio sin llorar. Creo que ya había llorado todo lo que tenía que llorar en aquellas primeras noches, después de que Gonzalo se fue. Cuando salió del juzgado con el acta en la mano, parecía 10 años más joven. «Ya está», me dijo. «Ya terminó». «No terminó», le corregí. «Apenas está empezando». Una tarde, mientras regaba mis plantas en el jardín, Chole vino a visitarme. Se sentó en la banca de hierro que mi esposo Refugio instaló hace décadas y me miró trabajar. «Te ves bien, Rime», dijo. «Te ves más joven». «Me siento más joven», admití. «Es raro, Cholita. Pensé que a mis años ya todo estaba decidido, que solo quedaba esperar el final. Pero resulta que no. Resulta que todavía puedo pelear. Todavía puedo cambiar las cosas. Todavía puedo vivir». «Eso es porque eres terca como una mula», se rió Chole. «Siempre lo fuiste. ¿Te acuerdas cuando peleamos por ese kilo de jitomate hace 30 años? Pensé que me ibas a matar». Me reí con ella. Ese recuerdo parecía de otra vida,
de otra Remedios. Pero en el fondo, seguía siendo la misma. La mujer que no se dejaba, que peleaba por lo suyo, que no se rendía aunque el mundo se cayera. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. A mí me quisieron tapiar las ventanas, dejarme a oscuras para poder robarme sin que me diera cuenta. Pero las ventanas son mías, y yo decido cuándo las abro y cuándo las cierro. Ahora veo todo con claridad. Veo a mi hija aprendiendo a ser independiente por primera vez en su vida. Veo a mi nieto creciendo sin el peso de un padre controlador. Veo mi casa, mi jardín, mis plantas. Veo el futuro que todavía me queda por vivir. Y sobre todo, me veo a mí misma. Una mujer de 74 años con arrugas, con canas, con cicatrices de una vida larga y difícil. Pero también con ojos que brillan, con manos que todavía pueden trabajar, con un corazón que todavía late con fuerza. Si alguien les quita algo que necesitan para vivir, sus lentes, su bastón, sus medicinas, su teléfono, su libertad, no es un castigo, es una cárcel. Nadie tiene derecho a dejarnos ciegas, sordas o mudas en nombre del control. Nadie tiene derecho a convertirnos en fantasmas en nuestras propias casas. Yo fui fantasma durante una semana. Caminé a tientas por los pasillos, tropecé con los muebles, confundí mis medicinas, me caí en los escalones. Tuve miedo de no ver las caras de mi familia, de no reconocer mi propia casa, de morirme sola en la oscuridad. Pero los fantasmas no tienen voz, y yo recuperé la mía. Los fantasmas no pueden pelear, y yo peleé con todo lo que tenía. Los fantasmas desaparecen, y yo sigo aquí, más presente que nunca. Esta historia se la dedico a todas las que han sentido el miedo de no ver los escalones, de no reconocer las caras, de no poder leer ni su propia receta médica. A todas las que han sido tratadas como estorbo en sus propias casas, como muebles viejos que hay que ignorar o, peor, como presas fáciles que hay que despojar. No están solas. Nunca están solas. Hay doctores como Cervantes que se indignan ante la injusticia. Hay abogadas como Mónica que dedican su carrera a defender a los vulnerables. Hay amigas como Chole que tocan el timbre hasta que les abran. Hay fuerza dentro de ustedes que todavía no han descubierto. Dios aprieta pero no ahorca, decía mi madre. Y tenía razón. La vida me apretó hasta casi dejarme sin aire, pero aquí sigo, respirando, viendo, viviendo. Si conocen a alguien que está pasando por algo así, compártanle esta historia. Que sepa que hay salida, que hay ayuda, que hay esperanza. Y no olviden suscribirse para más historias reales. Ustedes no están solas. Yo tampoco lo estoy. Y juntas, con los ojos bien abiertos, vamos a seguir adelante. La otra noche, Santiago me pidió que le contara un cuento antes de dormir. Me senté en el borde de su cama, como hacía con Lorena cuando era niña, y le pregunté qué chunaco historia quería escuchar. «Cuéntame de cuando eras enfermera, abuela», me pidió. «De cuando curabas a la gente». Le conté sobre el hospital, sobre los turnos largos, sobre los pacientes que llegaban heridos y salían caminando gracias a nuestros cuidados. Le conté sobre la vez que atendí a una niña que se había tragado una moneda, sobre el señor que llegó con un clavo en el pie, sobre la señora que dio a luz en la sala de espera, porque no alcanzamos a llevarla a labor. Santiago me escuchaba con los ojos muy abiertos, fascinado por ese mundo de batas blancas y jeringas que su abuela había habitado durante 40 años. ¿Y no te daba miedo, abuela, ver toda esa sangre, toda esa gente lastimada?
Claro que me daba miedo, le dije. Pero el miedo no te paraliza si no lo dejas. El miedo te avisa que algo es importante, que debes estar alerta. Yo tenía miedo cada vez que entrabas a un quirófano, pero ese miedo me hacía ser más cuidadosa, más atenta. El miedo puede ser tu amigo si aprendes a escucharlo. Como cuando mi papá te quitó los lentes, dijo Santiago de pronto. Tenías miedo, ¿verdad? Me sorprendió que lo mencionara. Lorena y yo habíamos intentado protegerlo de los detalles más feos de aquella semana, pero los niños ven más de lo que creemos. Sí, mijo, tuve mucho miedo. Miedo de caerme, de equivocarme con las medicinas, de estar sola en la oscuridad. Pero no dejaste que el miedo te paralizara, dijo Santiago repitiendo mis propias palabras. Buscaste ayuda. Peleaste. Exacto. Y tú también puedes hacer eso cuando tengas miedo de algo. Buscar ayuda. Hablar con alguien. No quedarte callado. Santiago se quedó pensativo un momento. Luego me abrazó con esos brazos flacos de niño de 8 años, que sin embargo se sentían fuertes como cables de acero. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, mijo. Ahora duérmete, que mañana hay escuela. Lo arropé, apagué la luz y salí de su cuarto. En el pasillo me detuve un momento, mirando la casa en penumbras. Esta casa que construí, que casi me roban, que ahora volví a Iquiu a ser mía. Bajé las escaleras despacio, no por miedo a caerme, sino para saborear cada paso. Cada escalón que mis pies conocían de memoria, cada crujido de la madera que me recordaba que estaba viva, que estaba aquí, que había sobrevivido. En la cocina me preparé una taza de té de manzanilla. Me senté en la mesa de madera, esa mesa que ha visto 40 años de mi vida, y miré por la ventana hacia el jardín oscuro. La luna llena iluminaba mis rosales, mis geranios, mi pequeño pedazo de paraíso. Pensé en todo lo que había pasado. En Gonzalo arrancándome los lentes, en la semana de oscuridad, en el miedo y la humillación. Pero también pensé en el doctor Cervantes dándome su mano, en Mónica peleando por mí, en Chole esperando horas en la sala de espera, en Lorena finalmente abriendo los ojos. La vida es así. Te quita y te da. Te tira al suelo y te ayuda a levantarte. Te ciega y luego te devuelve la vista, a veces más clara que antes. Terminé mi té y lavé la taza. La sequé con el trapo bordado que mi mamá me regaló cuando me casé, hace más de 50 años. Ese trapo ha sobrevivido a mi esposo, a mis padres, a mis ilusiones de juventud. Ha sobrevivido a todo. Como yo. Antes de subir a dormir me detuve frente al espejo del pasillo. Ahí estaba, mirándome con mis lentes nuevos. Una mujer de 74 años, con el pelo blanco, con las manos arrugadas, con un cuerpo que ya no es el de antes. Pero también una mujer con los ojos brillantes, con la espalda recta, con una sonrisa pequeña en los labios. Buenas noches, Remedios, me dije a mí misma. Lo hiciste bien. Apagué la luz y subí a mi cuarto. Mañana sería otro día. Habría que preparar el desayuno, llevar a Santiago a la escuela, regar las plantas, hacer las compras. La vida ordinaria de una mujer ordinaria. Pero ya no me sentía ordinaria. Me sentía extraordinaria. Porque había mirado al abismo, había caminado ciega por el borde del precipicio. Y había regresado. No solo había sobrevivido, había vencido. Y eso, a mis 74 años, era más de lo que nunca imaginé. Los meses siguientes fueron de reconstrucción.
no solo de mi relación con Lorena, sino de mi propia vida. Me inscribí en un taller de ejercicios para adultos mayores en el centro comunitario. Empecé a ir al parque cada mañana a caminar, saludando a los vecinos, respirando el aire fresco. El doctor Cervantes me invitó a dar una charla en su consultorio, a un grupo de pacientes mayores que enfrentaban situaciones similares a la mía. Me paré frente a ellos, con mis lentes nuevos brillando bajo la luz fluorescente, y les conté mi trágica historia. Les hablé de los moretones y las caídas. Les hablé del miedo de no reconocer mi propia casa. Les hablé de Gonzalo y su crueldad calculada. Pero sobre todo, les hablé de la esperanza, de que nunca es tarde para pedir ayuda, para pelear, para recuperar lo que nos pertenece. Cuando terminé, una señora de pelo canoso se me acercó con lágrimas en los ojos. «Mi hijo me trata igual», susurró. «Me esconde el bastón para que no pueda salir. Dice que es por mi bien, que afuera es peligroso, pero yo me siento presa». Le tomé las manos, esas manos arrugadas tan parecidas a las mías. «Hable con el doctor», le dije. «Él conoce gente que puede ayudarla. No tiene que vivir así. Nadie tiene que vivir así». La señora asintió, secándose las lágrimas. No sé si tuvo el valor de buscar ayuda, si su historia terminó tan bien como la mía, pero al menos ya sabía que no estaba sola, que había opciones, que el mundo no se acababa dentro de las 4 paredes de su cárcel. Ese es el poder de contar nuestras historias. Cada vez que una de nosotras habla, rompe el silencio que nos mantiene encadenadas. Cada vez que decimos «esto me pasó a mí», le damos permiso a otra para decir «esto me está pasando a mí también». No somos víctimas. Somos sobrevivientes. Y los sobrevivientes tienen la obligación de tender la mano a los que todavía están luchando. Hoy amanecí temprano, como siempre. El sol entraba por mi ventana. Ese sol tibio de la mañana que me recuerda así mis años de enfermera. Me puse mis lentes en el buró, esos lentes nuevos que el doctor Cervantes me consiguió, y miré el mundo con claridad. Bajé a la cocina, donde Lorena ya estaba preparando el café. Nos sonreímos sin necesidad de palabras. Santiago entró corriendo. Me dio un beso rápido en la mejilla y agarró su mochila. «Adiós, abuela. Nos vemos en la tarde». «Que te vaya bien, mijo. No olvides tu almuerzo». La puerta se cerró y la casa quedó en silencio. Pero ya no era ese silencio pesado de antes, lleno de miedo y tensión. Era un silencio cómodo, de hogar, de paz. Me senté a tomar mi café, mirando mi jardín a través de la ventana. Las plantas estaban verdes y saludables. Las flores empezaban a brotar. La primavera llegaba, como siempre llega, sin importar lo duro que haya sido el invierno. Y yo seguía aquí, con mis ojos bien abiertos, con mi casa bajo mis pies, con mi familia a mi lado, viva, lúcida, libre. Eso es lo que me quitaron y lo que recuperé. No solo mis lentes, no solo mi casa. Recuperé mi dignidad, mi voz, mi derecho a existir sin pedir permiso. Y eso, mis queridas, nadie me lo va a volver a quitar. Nunca.